Bueno, en el día de hoy yo voy a hablar sobre la prueba de la parte general. Este es un tema de gran relevancia en la incidencia práctica en el desarrollo de los procesos, principalmente en los procesos contenciosos, ya que podemos decir que los procesos los vamos a ganar o los vamos a perder en función a la prueba que vamos a presentar. Bueno, en cuanto a la función probatoria, ABA nos dice que la función probatoria se trata de la función procesal que reúne a todos los actos procesales que tienen como fin a la prueba. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, que todos los actos tienen como finalidad proporcionar al tribunal información acerca de las afirmaciones de las partes sobre las existencias o las inexistencias de los hechos. En cuanto a la prueba, bueno, debemos preguntarnos qué se entiende por prueba. La prueba puede ser vista de diferentes acepciones. La prueba puede ser vista desde el punto de vista como una actividad, como un resultado o también como un medio de prueba. La prueba desde el punto de vista, la prueba se refiere como una actividad en cuanto a la actividad que desarrolla el tribunal. Después tenemos a la actividad como resultado, que es la eficacia de la eficacia de la prueba en lograr o no la convicción judicial de los hechos a probar. Después tenemos al medio de prueba, que es que no solamente se trata de la actividad probatoria, sino como cada uno de esos medios determinan, o sea, que recogen los datos que determinan los hechos a probar. Como ya vimos, tenemos diferentes medios de prueba, como la testimonial, pericial, etc., entre otras. Entonces, ¿qué podemos decir? Entonces, dicho esto, ¿qué es un medio de prueba? Bueno, un medio de prueba podemos decir entonces que es todo hecho, toda cosa, toda persona que sea hábil para convencer al tribunal acerca de las afirmaciones de las partes. En cuanto al código, el código no nos da una definición acerca de qué es un medio de prueba. En el artículo 146, inciso 1, dice: son medios de prueba los documentos, la declaración de parte, la de testigos, el dictamen pericial, el examen judicial y las reproducciones de hechos. ¿Qué queremos decir? ¿Qué podemos decir después de leer esto? Que el código no nos da una definición de medio de prueba, sino lo que nos da es una enumeración de cada uno de los distintos medios. Por otra parte, tenemos el inciso número 2 que nos dice: también podrán utilizarse otros medios probatorios, no prohibidos por la regla de derecho, aplicando analógicamente las normas que disciplinan a los expresamente previstos por la ley. Lo que podemos decir de del 146.2 es que se establece que las partes y también el tribunal, en los casos que se los autorice, van a poder presentar cualquier otro medio de prueba lícito para poder acreditar las afirmaciones que quieran presentar en el proceso. Bueno, todo esto debemos de preguntarnos cuál es el objeto de la prueba, qué es lo que se tiene que probar, si corresponde, si hay que probar todos los hechos, o cuáles sí, cuáles no. Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. El objeto de la prueba, Barrios nos dice que es el objeto de la prueba es aquella parte del objeto del proceso que el tribunal no debe dar por existente, es decir, que son aquellos hechos que requieren prueba para determinar la existencia o no, o sea, la existencia o la inexistencia de ese hecho. Bueno, con respecto a los hechos, como decíamos antes, ¿cuáles son los hechos que deben ser probados? Por eso, para responder esta pregunta, vamos a leer el artículo 137 que nos dice que corresponde probar los hechos que invocan las partes y sean controvertidos.
También requiere prueba los hechos aún admitidos si se tratare de cuestiones indisponibles. Es decir, en primer lugar, solamente se puede probar los hechos que invoquen las partes, no cualquier hecho, solamente los que invocan las partes. En segundo lugar, tenemos que solo tienen que probarse los hechos controvertibles y efectivamente controvertidos. ¿Qué quiere decir esto? Que, ¿qué queremos decir con hechos controvertidos, controvertibles? Que esos hechos son aquellos hechos respecto de los cuales no discrepan de su existencia y caracteres. Una vez dicho esto, debemos de preguntarnos, bueno, todos los hechos pueden ser controvertidos, todos los hechos requieren de ser probados. Bueno, entonces decimos que no. Hay hechos en los cuales no requieren ser probados. Que esos hechos nos los dice el artículo 138 del CGP, en donde dice: no requieren ser probados los hechos notorios, salvo si constituyen el fundamento de la pretensión y no son admitidos por las partes. Los hechos evidentes, los hechos presumidos por la ley contra tales presunciones, es admisible la prueba, en contrario, siempre que la ley no la excluya. En cuanto al hecho notorio, los hechos notorios son aquellos que refieren al contexto social de nuestra realidad. Es un hecho que todos conocemos, por ejemplo, la identidad del presidente de la República. En cuanto a los hechos evidentes, estos hacen referencias más bien a hechos naturales. O sea, nadie puede dudar de esos hechos ya que están comprobados. Nadie puede dudar que el sol sale por un lado y se esconde por el otro, porque esas cosas ya están comprobadas. Es distinto a los hechos notorios. El hecho notorio hace más referencia al contexto social y el hecho evidente a un hecho natural. Dicho todo esto, vamos a proceder a leer el artículo 139. Que hace referencia a la carga de la prueba. El artículo 139, inciso 1 dice: corresponde probar a quien pretende algo los hechos constitutivos de su pretensión. Quien contradiga la pretensión de su adversario tendrá la carga de probar los hechos modificativos, impeditivos o extintivos de aquella pretensión. El inciso 2 dice: la distribución de la carga de la prueba no obstará a la iniciativa probatoria del tribunal ni a su apreciación, conforme con las reglas de la sana crítica de las omisiones o deficiencias de la prueba. Entonces, tenemos que preguntarnos qué es la carga de la prueba. La carga de la prueba, Barrios nos dice que es la necesidad que tienen las partes, que tienen los sujetos, de probar aquellos hechos que las favorecen y que cada una de las partes tiene la carga de alegar los datos que le interesen y la carga de probarlos, ¿no? Por otro lado tenemos a Tarigo, que Tarigo nos dice que la carga es determinar en cada caso a quién le corresponde esa carga de probar. Ese imperativo de su propio interés que va a determinarle al tribunal, va a tratar de convencer al juez, al tribunal, acerca de las afirmaciones de esos distintos hechos. Es decir, que va a tratar de convencer al juez, al tribunal, acerca de esa veracidad, de la verdad, cuál es la verdad y cuál no de ese determinado hecho. Artículo 139, como leímos anteriormente, vamos a leerlo nuevamente, dice: corresponde probar a quien pretende algo los hechos constitutivos de su pretensión. Quien contradiga la pretensión de su adversario tendrá la carga de probar los hechos modificativos, impeditivos o extintivos de aquella pretensión.
Acá vemos que nombra a los hechos constitutivos, los hechos modificativos, impeditivos o extintivos. ¿Qué es eso? Los hechos constitutivos son aquellos que dan origen a la situación jurídica sustancial que tiene su fundamento en la pretensión procesal. Mientras que los hechos modificativos, impeditivos o extintivos son aquellos hechos que invocan las partes que tienen su fundamento en la pretensión procesal. Por parte tenemos a Wass, que nos dice que la carga de la prueba es el riesgo que corre el litigante acerca de los datos personales, y este perjuicio lo sufre aquella persona que le favorece el convencimiento del juez acerca de determinados datos. Una vez que hablamos sobre la carga de la prueba, podemos hacer una breve referencia sobre la teoría de las cargas probatorias dinámicas, que esta teoría tiene como postulado fundamental que la carga de la prueba le corresponde probar en determinados casos a quien esté en mejores condiciones de probar un hecho. Varela Méndez nos dice que la prueba no se distribuye según la norma, sino que la carga grava a quien esté en mejores condiciones de producir la prueba. Y que la teoría de la regla de las cargas probatorias dinámicas debe entenderse como un desplazamiento de la carga de la prueba, fundándose en el principio de solidaridad y de efectiva colaboración. Las cargas probatorias dinámicas lo que hacen es dotar a la prueba de mayor flexibilidad y funcionalidad y acentuando el deber de colaboración que le corresponde a cada parte en el proceso, dotándolo de una concepción más solidarista. Podemos decir que esta teoría de las cargas probatorias dinámicas surgen porque en sus orígenes en el derecho romano los jueces no podían fallar porque no veían clara la situación, lo que llamamos non liquid. Como no es admisible un proceso en el cual no se resuelva la situación de hecho por el tribunal, hay que buscar distintos mecanismos para, en los casos que no se pueda lograr probar los hechos que las partes alegan, el tribunal, el juez, lo pueda resolver igual. Para ir finalizando, vamos a hablar sobre la valoración de la prueba. Esta se encuentra en el artículo 140 del CGP, que dice: las pruebas se apreciarán tomando en cuenta cada una de las producidas y en su conjunto racionalmente, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, salvo texto legal que expresamente disponga una regla de apreciación diversa. El tribunal indicará correctamente cuáles medios de prueba fundan principalmente su decisión. Entonces tenemos que preguntarnos qué es la valoración de la prueba y qué sujetos pueden realizar esa valoración. La valoración de la prueba es una evaluación, es el análisis de la eficacia cognitiva de los distintos medios aportados y diligenciados. En cuanto a qué sujetos pueden realizar la valoración, tenemos al tribunal al momento de dictar la sentencia y los sujetos cuando realizan los alegatos del bien probado. En cuanto a la valoración, esta tiene tres grandes sistemas, que son el sistema de la prueba legal o tasada por la ley, el sistema de libre convicción y el sistema de la sana crítica. El sistema de la prueba legal o tasada por la ley parte de la base de que no hay mucha confianza entre los actores del proceso. En cuanto al sistema de la sana crítica, este es el sistema que recoge nuestro sistema. Eso lo podemos ver en el artículo 140 cuando dice
de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Ahí podemos ver que hace referencia, que recoge a la sana crítica nuestro sistema, que refieren a las reglas del entendimiento humano. Y por otra parte tenemos el sistema de libre convicción, que es básicamente la convicción del juez que debe formarse libremente. El juez, a pesar de las pruebas presentadas, debe tomar una resolución y esa resolución debe ser libre.